Bienvenidos, soy la doctora Estela Batallés de Rosario, Argentina. Dirijo el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Cardiovascular de Rosario y el Departamento de Medicina Nuclear Molecular en Diagnóstico Médico. Mis áreas de interés y de experiencia especialmente son la patología de la glándula tiroides y paratiroides y del cuello y las imágenes oncológicas. En primer lugar, debemos definir qué es un nódulo de tiroides. Bueno, se trata de un área o varias áreas de la glándula tiroides que presentan una ecogenicidad diferente al resto del parénquima circundante. El nódulo tiroideo puede ser manifestación clínica de variados procesos de la glándula tiroides, desde procesos inflamatorios hasta verdaderos tumores. La prevalencia es del 50% en las necropsias sin enfermedad de tiroides previa. Solamente del 4 al 8% se manifiestan como nódulo palpable y la ecografía puede demostrar entre el 40 al 67% de los casos el nódulo, incluso aquellos que no son palpables y que son menores a los 5 milímetros de diámetro. Recordemos que el poder de resolución de los equipos actuales es de 2 milímetros, es decir, que los ecógrafos modernos pueden detectar nódulos de tiroides de hasta 2 milímetros de tamaño, de diámetro. Estos nódulos son 4 a 7 veces más frecuentes en mujeres y aumentan con la edad, de tal manera que el 50% de las pacientes mayores de 60 años tienen una alta probabilidad de tener un nódulo tiroideo. Esto es un concepto importante. El 95% de estos nódulos van a ser benignos y solo el 5% de ellos van a ser malignos. Pero dentro de este 5%, la buena noticia es que la gran mayoría se trata de carcinomas diferenciados cuyo pronóstico es muy bueno. Y este también es otro concepto a tener en cuenta. El riesgo de cáncer en un nódulo de tiroides es igual en aquel nódulo solitario que en la enfermedad multinodular, es decir, los nódulos que se presentan en número mayor a 1, que son varios en la glándula tiroides, tenemos que investigarlos a cada uno especialmente porque el riesgo de cáncer es el mismo en el nódulo solitario que en la enfermedad multinodular. Pero entonces, ¿cuál es el rol de la ecografía en la evaluación del nódulo de tiroides? La ecografía nos va a permitir evaluar las características que tienen esos nódulos, que son útiles para identificar aquellos que nosotros vamos a considerar sospechosos que podrían llegar a corresponder a cáncer y distinguirlos de los tan frecuentes nódulos benignos. Pero antes de continuar desarrollando las características ecográficas de los nódulos de tiroides, tenemos que tener un lenguaje, ponernos de acuerdo en un lenguaje en común acerca de la semiología ecográfica del nódulo. Veremos que un nódulo es isoecogénico cuando tiene la misma ecogenicidad del parénquima sobre el que asienta. Un nódulo será hiperecogénico, por el contrario, cuando su aspecto sea más blanco, su ecogenicidad sea más blanca que el parénquima en el que asienta. Será hipoecogénico cuando su ecogenicidad sea menor al parénquima sobre el que asienta y se vea más oscuro. Un nódulo será heterogéneo cuando en su estructura estén presentes diferentes ecogenicidades, algo que no es homogéneo. Y después vamos a tener algunos casos especiales. Por ejemplo, algunos nódulos pueden tener componentes hiperecogénicos que provocan sombra sónica posterior. En este caso vamos a ver el componente, generalmente se trata de nódulos que contienen calcio en su interior o en su pared. Entonces vamos a ver este calcio como una estructura blanca, ecogénica, que provoca un cono negro, que es la sombra acústica posterior. Y en algunos casos, en los casos de los quistes coloides, por ejemplo, o todo aquel componente líquido del nódulo, se va a ver anecogénico, es decir, completamente negro, y esta anecogenicidad hace que el ultrasonido pueda atravesar a esta estructura o a este nódulo que es completamente líquido sin ningún tipo de resistencia y que provoque ese refuerzo sónico posterior. Ese refuerzo sónico posterior lo vamos a ver como un cono blanco que sale a partir de la estructura anecogénica. Analizando entonces las variables ecográficas que vamos a estudiar en los nódulos de tiroides, vamos a tener que algunas son sinónimo o nos orientan hacia benignidad del nódulo, mientras que algunas otras nos tienen que hacer sospechar de que ese nódulo puede tratarse de un nódulo maligno.
Los criterios de benignidad, por eso usamos el semáforo en verde, en este caso representando la benignidad del nódulo tiroideo, incluyen los contornos regulares del nódulo, los límites netos, cuando el nódulo es iso o hiperecogénico, cuando vemos un halo hipoecoico, ya vamos a ver de qué se tratan estas cosas, cuando presenta un flujo perinodular tipo 2 o sin vascularización, cuando el nódulo es anecoico y tiene áreas quísticas, cuando se presentan los artefactos en cola de cometa y cuando presenta macrocalcificaciones. Vamos a ver que cada una de estas cosas tienen sus excepciones que confirman la regla. Por su parte, los criterios de malignidad son los siguientes: nódulo hipoecoico, cuando el nódulo es realmente oscuro, muy negro con respecto al parénquima que lo asienta, cuando sus contornos son irregulares, cuando los límites del nódulo son imprecisos, cuando no está presente el halo hipoecoico periférico, los nódulos que son más altos que anchos, cuando están presentes las microcalcificaciones y cuando ocurre el flujo intranodular o tipo 3. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Si la neoplasia es avanzada, podemos encontrar otros signos ecográficos en el análisis del cuello, como son la invasión de las estructuras anatómicas adyacentes y la presencia de adenopatías cervicales, tema que está descrito en otra presentación de este curso. Pero lo importante para recordar y tener bien presente es que casi ninguno de estos criterios ecográficos considerados aisladamente es patognomónico para predecir la benignidad o malignidad de un nódulo. Pero, si se presentan en conjunto, presentan un alto valor predictivo para el diagnóstico diferencial. En este caso vemos semáforo verde. ¿Por qué? Vamos a hablar de contornos en los nódulos benignos. En los nódulos más probablemente benignos, los contornos son regulares, los límites son netos y por supuesto no hay invasión de las estructuras adyacentes. En la primera imagen vemos la ecografía en modo B y Doppler color en un corte axial, vemos el lóbulo derecho, la N determina la presencia del nódulo, vemos que el nódulo es hipoecoico, que tiene un contorno bien regular, sus límites son netos, y vemos que está vascularizado predominantemente en la periferia. En la segunda imagen se trata de un nódulo anecoico que tiene una estructura sólida en su pared, que es una papila. En la primera imagen, en el modo B, vemos este nódulo, y en la segunda imagen, en el Doppler color, vemos que prácticamente no presenta vascularización, pero los contornos de estos nódulos, ambos benignos, son netos y sus límites, los contornos, son regulares y sus límites son netos. En cambio, en este caso, estamos colocando un semáforo amarillo. Tengamos cuidado, sobre todo con el nódulo que se ve en la primera serie de imágenes, que es un corte axial, una imagen compuesta, un corte axial donde podemos ver el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo y el istmo de la glándula. En el lóbulo derecho vemos que el nódulo es hipoecoico, bastante hipoecoico, bastante más oscuro que el parénquima normal. Sus límites ya no son tan netos, sus contornos no son tan regulares. En la segunda imagen vemos también se trata de un nódulo hipoecoico que afecta al lóbulo derecho. La primera imagen corresponde al Doppler color, donde vemos que su vascularización es periférica, y la segunda imagen se trata de un corte axial en modo B, donde evidentemente los límites del nódulo no son tan netos y los contornos no son tan regulares. En este caso tenemos que poner un semáforo amarillo y tratar de buscar algunas otras variables que nos hagan llevar la balanza hacia lo sospechoso versus lo no sospechoso. Fíjense en este caso también por qué pusimos un semáforo amarillo. A pesar de que el contorno del nódulo que estamos viendo en el lóbulo izquierdo es neto, es regular, sus límites son netos, fíjense que en la segunda serie de imágenes, que está debajo de la primera en corte longitudinal en modo B, la segunda serie de imágenes que demuestra el Doppler color de este nódulo, la vascularización de este nódulo, vemos que la misma es periférica y también interna. Entonces esto hace que el nódulo pase de verde a amarillo, a tener un poquito más cuidado en su evaluación y a seguirlo más de cerca. En cuanto a la ecogenicidad,
es la segunda variable que vamos a analizar en el estudio de los nódulos de tiroides, y vamos a encontrar que ponemos semáforo verde porque los nódulos que son más probablemente benignos lucen como nódulos isoecogénicos, es decir, iguales al parénquima que les da lugar, o hiperecoicos, es decir, más blancos que el parénquima glandular normal. Entonces, estos tienen alta probabilidad de ser benignos. En las primeras dos imágenes que están juntas vemos cortes longitudinales de la glándula tiroides, del lóbulo izquierdo de la glándula, donde vemos un nódulo isoecoico de 11 milímetros por 4.5 que apenas se destaca del parénquima normal. Esto hay que tener cuidado cuando uno hace el examen ecográfico, porque estos nódulos isoecoicos pueden pasar desapercibidos, pasar por alto si uno está un poco apurado. Entonces tiene que tomarse el tiempo para que estos nódulos que lucen muy parecidos al parénquima normal no pasen desapercibidos. Cuando hacemos el Doppler color, vemos en la segunda parte de la imagen 1 que presenta escasa vascularización periférica. Lo mismo en la siguiente imagen, en un corte axial del lóbulo izquierdo, vemos un nódulo de iso a hiperecogénico, es decir, se destaca sobre el parénquima glandular normal como algo un poquito más blanco, un poco más ecogénico que el parénquima normal. Esos son nódulos muy probablemente benignos y van con semáforo verde. En este caso seguimos viendo más nódulos probablemente benignos, con alta probabilidad de ser benignos, también hiperecoicos. Fíjense, en la primera imagen es un corte longitudinal del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, donde vemos el nódulo hiperecogénico blanco, incluso presenta otro signo que es el halo hipoecoico periférico, del cual vamos a hablar más adelante. Y en la segunda imagen vemos un corte longitudinal del lóbulo derecho, donde también se destaca hacia su polo superior un nódulo hiperecogénico con un tenue halo hipoecoico periférico también. Precisamente hablábamos del halo hipoecoico periférico. ¿Y de qué se trata este signo? Es un anillo anecoico periférico fino y completo, que se presenta de esta manera en los nódulos benignos. Vamos a ver que hay algunos cambios en este anillo cuando el nódulo es probablemente maligno, y a veces es el único signo que permite distinguir el nódulo, como veíamos en los ejemplos anteriores. En algunos casos en que los nódulos son isoecogénicos, muy parecidos al parénquima donde asientan, solamente el signo del halo es el que nos permite descubrirlo. Y se sabe que no representan una cápsula verdadera, sino que se trata de una pseudocápsula de tejido fibroso y conjuntivo que se forma por compresión del parénquima tiroideo que lo rodea, por la presencia de delgados vasos periféricos y por edema del tejido perinodular. La diferencia entre el adenoma mejor dicho, es que el adenoma presenta una cápsula nodular real más un infiltrado inflamatorio perinodular. En estos casos estamos viendo entonces en la primera imagen nódulo isoecogénico muy parecido al parénquima normal de la glándula, pero que está rodeado por ese fino anillo hipoecoico oscuro, delgado y completo que rodea al nódulo y que nos permite detectarlo sobre el parénquima normal. En la segunda serie de imágenes vemos el corte axial y longitudinal de un nódulo también isoecogénico en el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, que también presenta este fino anillo hipoecoico periférico y completo. Seguimos viendo entonces ejemplos de halos periféricos. En este caso se trata de más semáforo verde. En la primera imagen, la más superior, vemos un corte longitudinal del lóbulo izquierdo de la tiroides, donde observamos un nódulo iso-hipoecogénico con ese halo periférico hipoecoico que se colorea en el angiopower, demostrando la vascularización periférica de dicho nódulo. Y en las imágenes más inferiores vemos un corte axial y longitudinal del lóbulo derecho a la altura del nódulo, donde observamos en el modo B el halo hipoecoico periférico, y en el corte longitudinal con Doppler color vemos la vascularización periférica que sigue al halo, pero en este caso también tiene vascularización interna dicho nódulo. Fíjense en este caso por qué ponemos semáforo amarillo con este nódulo.
con estos nódulos que estamos viendo. En las primeras imágenes, las más superiores, observamos un nódulo en el lóbulo izquierdo, marcadamente hipoecoico, digamos muy oscuro, donde el halo hipoecoico es más grueso, a pesar de ser completo, es más grueso. El nódulo presenta vascularización periférica, pero la ecogenicidad y la presencia de ese nódulo más grueso lo hacen pasar del verde al amarillo. Y en el segundo caso también estamos viendo un halo hipoecoico en un nódulo marcadamente hipoecogénico, pero ese halo hipoecoico periférico es irregular, es periférico, no es completo y es irregular. El nódulo presenta vascularización periférica con algunos tractos vasculares internos. Entonces, en este caso, pasamos de verde a amarillo. Con respecto a las microcalcificaciones, se trata de ecos múltiples brillantes, menores a 1 milímetro de diámetro, que no provocan sombra sónica posterior debido a su pequeño tamaño. Es un signo muy específico de malignidad y ocurre alrededor del 90% de los nódulos malignos. En las dos primeras imágenes podemos ver en el corte axial y longitudinal del lóbulo izquierdo un nódulo sólido de contornos poco netos que tienen pequeños puntos hiperecogénicos en su interior correspondientes a las microcalcificaciones. En las imágenes del costado izquierdo, estas tres imágenes agrupadas demuestran la presencia de material coloideo en el interior de nódulos que se ven como puntos blancos pero que tienen un refuerzo acústico posterior. Ese es el material coloideo en los nódulos hiperplásicos que por un efecto de reverberación se ve de esta manera, como un punto blanco con el refuerzo acústico posterior, y hay que diferenciarlo de las verdaderas microcalcificaciones que no presentan ese artefacto en cola de cometa. Con respecto al flujo que presentan los nódulos, vamos a ver que existen diferentes formas de clasificar a la vascularización de los nódulos, pero en general podemos decir que existen 4 patrones. En el tipo 1 de vascularización no hay vasos en el interior del nódulo, hay ausencia de señal de flujo en el nódulo. En el tipo 2 la vascularización es periférica o perinodular. En el tipo 3 la vascularización es intranodular con o sin flujo perinodular. Y en el tipo 4 la hipervascularización en el nódulo es importante, interna, difusa, y también está descrito este tipo de vascularización en la enfermedad de Graves. El tipo 1 y el tipo 2 están más asociados a nódulos más probablemente benignos, mientras que el tipo 3 y el tipo 4 está asociado con más frecuencia a nódulos malignos. En este caso estamos viendo dos ejemplos, uno que tiene semáforo verde, que es el grupo de imágenes más superiores, en donde estamos viendo un nódulo isoecogénico en un corte axial del lóbulo derecho de la glándula. Es un nódulo isoecogénico que presenta una escasa vascularización periférica. La primera de las imágenes está tomada con angiopower y la segunda con Doppler color. Esto hay que tenerlo muy presente. Siempre que evaluemos la vascularización de un nódulo, debemos hacerlo con el Doppler color y con el angiopower. ¿Por qué? Porque los nódulos de tiroides, sobre todo si son pequeños, pueden tener vasos que tienen muy baja velocidad de circulación en su interior. Entonces, esa velocidad de la circulación de la sangre en el interior de nódulos, sobre todo de los pequeños, es mejor demostrada con el angiopower que con el Doppler color. Esto significa que nódulos pequeños con velocidades bajas de circulación pueden llegar a tener un Doppler color negativo, es decir, no mostrar vasos en el Doppler color, pero sí presentarlos en el angiopower. La moraleja de esto es que se deben evaluar todos los nódulos de tiroides con angiopower y Doppler color para poder detectar estos vasos de baja circulación, sobre todo en los nódulos más pequeños. En la segunda imagen, la que está un poco más inferior, en este caso ya el semáforo pasa de verde a ser amarillo. ¿Por qué? Porque tenemos una vascularización periférica e interna bastante intensa. Este nódulo tiene que ser observado más cuidadosamente. Seguimos viendo algunos otros ejemplos de flujo en los nódulos. En el primer dúo de imágenes superiores derechas vemos que se trata de un corte axial y longitudinal respectivamente del lóbulo izquierdo.
donde observamos un nódulo mixto, sólido, con áreas líquidas internas, que presenta muy escasa vascularización periférica al Doppler color. En el segundo dúo de imágenes superiores vemos un nódulo mixto también, pero que es líquido y presenta una papila interna, es decir, una parte sólida interna. En este caso vemos que la vascularización al Doppler color es muy escasa periférica y que no hay vascularización en la papila. Esto es muy importante de evaluar en este tipo de nódulos. Tenemos que examinar cuidadosamente si hay vascularización o no en la papila, porque esto cambia del semáforo verde a semáforo amarillo. En las imágenes inferiores vemos en la primera de ellas un quiste coloideo, es hipoecogénico con un spot blanco, que ahora vamos a ver más adelante de qué se trata, que no tiene vascularización en absoluto. Y en la segunda imagen, en el segundo dúo de imágenes inferiores, también vemos un nódulo que es isoecogénico, tiene un halo hipoecoico periférico fino y completo. La vascularización es predominantemente periférica, pero tiene algunos pequeños tractos vasculares internos. En este caso se trata en todos ellos de semáforo verde para este tipo de nódulos. Ustedes podrían decir que este nódulo, que es hipoecoico, que sus límites son netos, sus contornos regulares, que no es heterogéneo, podemos clasificarlo como perteneciente a los semáforos verdes, es decir, más probablemente benignos. Pero miren lo que ocurre en la siguiente diapositiva. Ese nódulo aparentemente benigno, no sospechoso, que no presentaba ninguna característica sospechosa, cuando lo evaluamos en su vascularización vemos que la misma es intranodular y bastante manifiesta, tanto en el angiopower como en el Doppler color. Entonces ese nódulo pasa de verde a pertenecer a la categoría de semáforo amarillo. También contamos con otro recurso al evaluar el flujo del nódulo, que es el índice de resistencia y el índice de pulsatibilidad. En general hay una discrepancia acerca del punto de corte en el índice de resistencia para el diagnóstico de carcinoma tiroideo. Hay mucha superposición entre la patología benigna y la maligna. Pero se sabe que la alta resistencia de los vasos dentro de los nódulos se debe a la vascularización irregular, fundamentalmente en los nódulos malignos, que ocurre esto por estenosis, por oclusiones, por aneurismas o por microfístulas arteriovenosas dentro del nódulo maligno. Entonces, los valores normales que se han establecido, valores normales, son índice de resistencia de 0.5 a 0.75 e índice de pulsatibilidad entre 0.7 a 1.2. Y se ha demostrado en los diferentes trabajos que existen en la literatura que el índice de resistencia del 0.75 para predecir malignidad tiene una exactitud del 91%, una especificidad del 96% y una sensibilidad del 50%. Siguiendo con los ejemplos de nódulos pertenecientes a los semáforos verdes, tenemos aquellos que son anecoicos en su estructura o los que presentan áreas quísticas internas. Cuando decimos que podemos afirmar que los nódulos son benignos desde el punto de vista ecográfico, cuando son anecoicos y tienen sus contornos netos y sus paredes delgadas y no presentan papilas. Un ejemplo de ello es el nódulo, el quiste coloideo, que vamos a ver después algunos ejemplos. En el primer dúo de imágenes vemos un par de nódulos en el lóbulo izquierdo que tienen su estructura anecoica, sus paredes delgadas y sus contornos netos y sin vascularización. En el segundo dúo de imágenes también vemos un nódulo hipoecoico. En este caso tiene una papila interna, pero no está vascularizado ni el nódulo ni la papila interna. La mayoría de los quistes tiroideos mayores de 5 milímetros son nódulos adenomatosos con degeneración quística, eso tenemos que saberlo. Su origen, estos nódulos que tienen áreas quísticas internas, generalmente es a partir de un nódulo sólido preexistente y se van creando estas áreas, van surgiendo estas áreas de necrosis quística interna. Algunos son complejos, con irregularidades parietales y elementos sólidos internos o detritus. En el primer dúo de imágenes vemos un nódulo mixto, es sólido, con áreas quísticas internas, tiene un halo hipoecoico periférico que no es completo, es fino pero no es completo, y su vascularización es periférica.
En el segundo dúo de imágenes también vemos un nódulo muy parecido al anterior, mixto, sólido con áreas de degeneración quística interna y con escasa vascularización periférica en el Doppler color. En este caso se trata de nódulos pertenecientes al semáforo en verde. En esta diapositiva estamos viendo otro tipo de nódulo que pertenece al semáforo verde y que es el que llamamos tipo espongiforme. En sus características, en su aspecto, remeda lo que es una esponja. Fíjense que en el primer dúo de imágenes vemos en modo B el corte longitudinal y axial respectivamente del nódulo mixto, sólido con estas áreas líquidas internas y esas especies de septos internos. Es un típico nódulo de tipo espongiforme, en el cual vemos en el segundo dúo de imágenes que se trata de otro ejemplo de nódulo espongiforme, en el cual la vascularización es periférica e incluso puede tener algún tipo de vascularización en las paredes internas. En este caso, ya si la presencia de vascularización afecta a las paredes internas, deberíamos cambiar del verde al amarillo. En este caso tenemos otro ejemplo del nódulo mixto, es decir, sólido con áreas líquidas internas, con áreas quísticas, pero vemos todos esos puntos blancos internos y perecogénicos que no provocan sombra sónica posterior, que corresponden a material coloide detritus interno. Algunos de estos conceptos ya los mencionábamos antes. Podemos encontrar nódulos mixtos con cavidades internas, con septos que a veces están engrosados pero no están vascularizados, que son correspondientes a fibrina, estos septos. Se trata, por ejemplo, en el primer ejemplo, de un nódulo perteneciente a los semáforos verdes. Vemos en el primer dúo de imágenes un corte axial y longitudinal del lóbulo izquierdo, donde vemos un tipo de nódulo de este estilo, mixto, con áreas quísticas internas, con septos, pero que tiene vascularización periférica escasa. En el segundo dúo de imágenes vemos el otro ejemplo del cual también habíamos hablado anteriormente, es el nódulo líquido anecoico, pero que presenta en su pared una papila, es decir, una formación sólida, parietal, dentro de un quiste. Y tenemos que tener en cuenta que si esa papila está vascularizada, como mencionábamos antes, tenemos que pasar del semáforo verde al amarillo, porque podría llegar a tratarse de un carcinoma papilar de tipo quístico. Es lo que precisamente vemos en esta diapositiva, es decir, es un nódulo quístico que tiene la papila interna voluminosa, pero fíjense la diferencia con los anteriores, cómo está vascularizada esa papila. En este caso, claramente este nódulo pasa de pertenecer al semáforo verde al amarillo. Vemos otro ejemplo de nódulo anecoico, fíjense, es marcadamente oscuro, pero presenta refuerzo acústico posterior y muestra un tabique, una pared interna, pero no hay vascularización en ese tabique y la vascularización es solo periférica, pertenece al grupo de los nódulos de semáforo verde. En este caso, en esta diapositiva, vemos los únicos nódulos que por ecografía podemos afirmar 100% que se trata de nódulos benignos, que son los quistes coloideos. Es típica la apariencia, es un nódulo hipoecoico o anecoico que presenta el puntito hiperecogénico interno que en lugar de provocar sombra sónica posterior, provoca refuerzo acústico posterior. Y este artefacto de reverberancia, que está causado por la refracción del sonido en las condensaciones proteicas, es lo que determina este signo. Es el artefacto en cola de cometa típico de los quistes coloideos. Vemos diferentes ejemplos en las tres imágenes, en el primer dúo y en las otras dos imágenes. Se ve negro, con refuerzo acústico posterior o sin el refuerzo, pero con el punto hiperecogénico en su interior, que puede ser de diferente tamaño, desde un punto pequeño hasta un punto más grande, con el refuerzo acústico posterior correspondiente al artefacto en cola de cometa. Seguimos viendo algunos otros ejemplos. En la primera imagen de la derecha vemos un nódulo mixto, es sólido, tiene un área de degeneración quística interna y tiene esos puntos hiperecogénicos internos correspondientes a material coloideo con el típico artefacto en cola de cometa
de este material coloide. En la imagen del medio vemos un corte axial del lóbulo derecho de la tiroides, donde también estamos viendo un nódulo mixto con un halo hipoecoico periférico incompleto que tiene esos puntos en su interior hiperecogénicos correspondientes a detritus o material coloide. Y en la tercera imagen vemos la vascularización de dicho nódulo, que es predominantemente periférica. Pertenecen al grupo de semáforo verde. Con respecto a las macrocalcificaciones, podemos afirmar que aquellas que se presentan en aspecto de cáscara de huevo están altamente asociadas a los nódulos benignos. Acá tenemos algunos ejemplos. En la primera imagen vemos un nódulo isoecoico con una calcificación, una macrocalcificación que rodea gran parte de su pared. En el dúo de imágenes que está al lado del anterior, también vemos en un corte longitudinal y axial respectivamente esta imagen típica de calcificación en cáscara de huevo sugestiva de nódulos benignos. Pero cuidado, del semáforo verde pasamos al amarillo en los casos en que estas macrocalcificaciones, en lugar de ser en cáscara de huevo, son parietales fragmentadas, irregulares o se presentan de manera heterogénea o irregular dentro del nódulo. El primer dúo de imágenes nos muestra un nódulo sólido que tiene un halo hipoecoico periférico bastante completo, pero que en el interior del nódulo se presentan en el interior y más hacia la pared algunas macrocalcificaciones fragmentadas. Este nódulo además en el Doppler color demuestra vascularización periférica con algunos tractos vasculares internos. En el segundo dúo de imágenes también estamos viendo un corte longitudinal y axial del lóbulo izquierdo, donde vemos un nódulo isohipoecoico con un halo hipoecoico periférico un tanto irregular y con algunas macrocalcificaciones fragmentadas en su pared. Y en el dúo de imágenes que está en la parte inferior de la diapositiva, vemos un ejemplo de macrocalcificaciones sospechosas porque se trata de un nódulo cuyos límites son imprecisos, irregulares, y además estas macrocalcificaciones que están en el interior del nódulo. Semáforo. En este cuadro, que fue publicado en el año 2009 en la revista Thyroid, nos demuestra cada una de las variables ecográficas y la sensibilidad y especificidad que presentan para detectar a los nódulos malignos. Vemos que cuando los nódulos presentan mayor flujo, sobre todo si ese flujo es interno, cuando los bordes del nódulo son irregulares, cuando el nódulo es más alto que ancho, cuando es hipoecogénico, marcadamente hipoecogénico, y cuando presenta microcalcificaciones, tienen más probabilidades de ser malignos. Es necesario que hagamos algunas distinciones en cuanto a algunos conceptos referidos al bocio multinodular versus glándula multinodular. Si encontramos una glándula aumentada de tamaño con múltiples nódulos que son ecográficamente iguales y que queda poco o nada parénquima normal, como vemos en los primeros dos dúos de imágenes, vemos que son nódulos hiperecogénicos, que tienen halo hipoecoico periférico y que prácticamente no queda mucho de parénquima normal. En ese caso vamos a hablar de un bocio multinodular. Pero quizás es más frecuente encontrar glándulas multinodulares más que bocios multinodulares. Las glándulas multinodulares son aquellas que tienen parénquima normal pero que presentan uno o más nódulos, que incluso pueden tener nódulos diferentes en su estructura dentro de la glándula. En la imagen que está solitaria vemos que se trata de una glándula que presenta quistes coloideos, nódulos mixtos, nódulos sólidos, es decir, se trata de una glándula donde podemos detectar parénquima normal. Esa es la diferencia entre los dos conceptos. Y ya que hablamos de la glándula multinodular o del bocio multinodular, tenemos que tener presente que la incidencia de cáncer de nódulos malignos en los pacientes que realizan PAF en las glándulas multinodulares es entre un 9 y un 13%, y que esto es independiente del número de nódulos detectados por ecografía, lo que significa que el cáncer de tiroides está presente hasta en un tercio de los nódulos que no son dominantes.
Cuando nosotros evaluamos estas glándulas multinodulares, tenemos que analizar cada uno de los nódulos y ver si no hay características ecográficas que hagan sospechosos a algunos de estos nódulos. Llamamos dominantes aquellos que se destacan por su tamaño, porque son los más grandes, pero no siempre los más grandes se asocian a nódulos malignos. Muchas veces dentro del contexto de un bocio multinodular o de una glándula multinodular, el nódulo de mayor tamaño no es precisamente el positivo para células malignas, sino que puede ser uno más pequeño, pero que tiene características ecográficas que los hacen sospechosos. Entonces tenemos que analizar cada uno de los nódulos en la tiroides multinodular o en el bocio multinodular y evaluar cuál puede llegar a ser sospechoso entre todos esos nódulos. En este caso vemos un ejemplo de lo que decíamos anteriormente. Fíjense que las letras N determinan la presencia de nódulos, es una glándula multinodular, pero el área que está destacada con las puntas de flecha se trata de un nódulo sólido, tiene contornos muy poco netos, es hipoecoico y su vascularización es periférica e interna. Entonces eso nos tiene que llamar la atención sobre el fondo, digamos, de glándula multinodular o de bocio multinodular. Otra de las herramientas que nos brinda la ecografía para la evaluación del nódulo de tiroides tiene que ver con el crecimiento de este nódulo. ¿Por qué hacemos controles periódicos de los nódulos? Primero, porque evaluamos su crecimiento, es decir, si cambia su tamaño, si crecen con el tiempo, y además si cambian sus características ecográficas, si de vascularización periférica de repente aparece vascularización intranodular, si han cambiado sus bordes, sus márgenes, su ecogenicidad. Entonces, ¿cómo evaluar el crecimiento del nódulo? Bueno, podemos obtener el volumen del nódulo multiplicando el diámetro anteroposterior por el axial, por el longitudinal, y eso multiplicado por 0.5. Y se considera un crecimiento significativo del 20% en 2 o 3 dimensiones con un aumento mínimo de 2 milímetros para considerar que ese nódulo ha crecido de manera significativa. Y además también podemos evaluar con la ecografía, decíamos si cambiaba alguna característica ecográfica y si el nódulo de ser simple se vuelve complejo, es decir, si tiene un componente sólido que se ha vuelto quístico, si tiene un componente quístico que ha desarrollado papilas internas quizás vascularizadas, es decir, todas esas características las vamos viendo en el control evolutivo de los nódulos por ecografía. También tenemos que diferenciar el pseudonódulo del nódulo verdadero. Pseudonódulos podemos encontrar en patologías como la enfermedad de Graves o como la tiroiditis de Hashimoto. Fíjense en el primer caso, en la enfermedad de Graves, en realidad el nódulo que estamos viendo, que es un nódulo hipoecoico, que tiene contornos parcialmente netos, asienta sobre un parénquima heterogéneo con algunas áreas hipoecoicas de límites muy poco netos. Bueno, en este caso se trató de una enfermedad de Graves. Y en la tiroiditis de Hashimoto es muy común hallar ese patrón como en queso gruyère. Ustedes ven que tienen esas imágenes hipoecoicas de escasos milímetros que están distribuidas por todo el lóbulo y generalmente pueden estar hipervascularizadas o normovascularizadas o incluso hipovascularizadas de acuerdo a la fase de la tiroiditis crónica en la cual se encuentra el paciente. Entonces vemos esas áreas focales de mayor ecogenicidad, de límites poco netos, que corresponden en realidad a islas de hiperplasia folicular sobrepuestas sobre un infiltrado linfocítico, que es lo que le da el aspecto típico a la imagen de la glándula en la tiroiditis crónica. Vamos a repasar ahora las características ecográficas de cada uno de los tipos de carcinoma que pueden ocurrir en la glándula tiroides. Vamos a empezar por las neoplasias foliculares. Acá ya todos son semáforos rojos. El carcinoma folicular se presenta como un tumor, un nódulo sólido, que puede ser hipo o isoecoico, con contornos regulares o lobulados, encapsulado también. Puede tener un halo fino anecoico periférico, puede presentar algunas macro o microcalcificaciones internas, y en el Doppler puede no mostrar vascularización o la misma puede ser periférica y central, pero generalmente mayormente central. Desde el punto de vista ecográfico, es indistinguible del adenoma folicular. Solamente la histología
con la invasión de la cápsula que está presente en este tipo de neoplasias foliculares nos permite la confirmación. Existen dos variantes de carcinoma folicular, la primera es mínimamente invasiva y la segunda francamente invasiva, pero en este caso ya lo podemos hacer el diagnóstico a través de la anatomía patológica. En el mínimamente invasivo la infiltración capsular está presente, no hay invasión vascular, las metástasis a distancia son poco frecuentes y la mortalidad es baja. En cambio, en el francamente invasivo también puede haber infiltración capsular, pero hay presencia de invasión vascular, es más común la presencia de metástasis a distancia y la mortalidad es mayor. En este caso estamos viendo ejemplos de neoplasias foliculares. En la primera imagen superior vemos un nódulo sólido con algunas áreas hipoecoicas en su interior, con un halo hipoecoico periférico que es irregular porque en algunos sectores es más grueso y en otros más delgado. Tiene algunas calcificaciones, microcalcificaciones internas. En la imagen inferior de la derecha vemos un nódulo sólido con el aspecto típico de las neoplasias foliculares en el angiopower, donde vemos el aspecto típico en rueda de carro. Y en la segunda imagen inferior también vemos un nódulo sólido isoecogénico con unas microcalcificaciones internas que provocan sombra sónica posterior, que sin embargo presenta vascularización solamente periférica y escasa. Una de las variantes de las neoplasias foliculares es la de células de Hürtle, que en realidad el criterio de diferenciación entre adenoma y carcinoma es por invasión capsular y vascular y no por ecografía. Se trata de un nódulo sólido de ecogenicidad mixta, es decir, áreas de hipo e hiperecogenicidad dentro del mismo nódulo. También puede ser hipo o isoecoico. Los contornos suelen ser poco definidos, el halo es grueso e incompleto, no suele presentar calcificaciones, el patrón vascular es inespecífico, periférico y central, y puede ser agresivo, demostrando invasión de estructuras vecinas. Por su parte, el adenoma folicular es una lesión sólida que puede ser hipo, iso o hiperecoica, cuyos contornos son regulares, puede presentar un halo fino anecoico periférico, en general no tiene calcificaciones, a veces puede presentar algunas macrocalcificaciones internas, puede presentar degeneración quística y hemorragia, y en el Doppler color suele no mostrar vascularización o la misma es rica, periférica y central. Es indistinguible el adenoma folicular del carcinoma folicular y lo que lo confirma al adenoma folicular es la ausencia de invasión de la cápsula en la histología. Recuerdan que habíamos dicho que del 100% de los nódulos tiroideos el 5% podía ser maligno y que dentro de este porcentaje la gran mayoría eran carcinomas papilares, cuyo pronóstico es excelente. Bueno, la característica ecográfica del carcinoma papilar es muy variada, puede tener diferentes formas de presentación. Puede hacerlo al momento del diagnóstico como un microcarcinoma, es decir, un nódulo menor a 1 centímetro de diámetro, hasta tumores grandes con cambios quísticos e incluso puede presentarse con adenopatías metastásicas cervicales al momento del diagnóstico. Se trata de masas sólidas que tienen márgenes irregulares o microlobulados, pueden ser completamente quísticos en la variable quística del carcinoma papilar, pueden presentar septos gruesos y si se presentan de manera quística pueden tener un componente mural sólido fijo en la pared. Y son marcadamente hipoecoicos, es más raro que se trate de nódulos hiperecoicos. Seguimos con las características del carcinoma papilar. Es común que presente microcalcificaciones e incluso también puede presentar micro y macrocalcificaciones en el mismo tumor. Este concepto es importante también, que pueden ser multifocales. Al Doppler vascular tiene una rica vascularización interna, mayor que la periférica, con un patrón espectral de alta resistencia, es decir, con un índice de resistencia alto. Puede, cuando se presentan de manera quística con papila interna, presentar vascularización en los septos o en la papila interna y, como decíamos antes, puede incluso debutar con adenopatías cervicales. Antes mencionamos al microcarcinoma. ¿De qué se trata? ¿Qué es un microcarcinoma? Es un nódulo maligno cuyo tamaño es menor a 1 centímetro de diámetro. Suele no estar encapsulado, puede ser subcapsular.
y del 60 al 80% de los casos se presenta con metástasis en ganglios cervicales, un dato importante a tener en cuenta porque es fundamental evaluar en el cuello la presencia de adenopatías metastásicas. Y pueden ser hallazgos descubiertos en glándulas que fueron operadas por patología benigna, por ejemplo en los bóceos multinodulares. Ejemplo de carcinoma papilar tenemos aquí, en el primer dúo de imágenes, se trata de un nódulo sólido, hipoecoico, un tanto heterogéneo en su interior, contornos bastante netos, cuya vascularización es escasa periférica, pero sin embargo se trató de un carcinoma papilar. En este caso vemos un nódulo sólido con algunas pequeñas áreas de menor ecogenicidad interna que podrían corresponder a necrosis quística, con márgenes parcialmente netos, pero con una vascularización rica, periférica e interna. Con respecto al carcinoma medular, seguimos en rojo con el semáforo, puede ser único o múltiple, se trata de una masa sólida, hipoecoica, de márgenes irregulares, y es común que convivan micro y macro calcificaciones en su interior. En el Doppler presenta vascularización interna que predomina sobre la periférica, y es frecuente que al diagnóstico se presente ya con adenopatías cervicales metastásicas. Estamos viendo típico ejemplo de carcinoma medular, nódulo sólido, hipoecoico, límites poco netos, micro y macro calcificaciones internas y vascularización periférica e interna, 15 milímetros de diámetro mayor. Otro ejemplo de carcinoma medular, nódulo sólido isoecoico con algunas microcalcificaciones internas. Por su parte, el carcinoma anaplásico, muy poco frecuente, por ventura, se trata de una gran masa sólida, se presentan generalmente muy voluminosos al momento del diagnóstico, hipoecoicos predominantemente, tienen generalmente un componente quístico por necrosis importante y suelen afectar a todo un lóbulo y o istmo, invaden estructuras vecinas como tráquea, laringe, vasos y músculos regionales, hay pérdida de definición de los contornos de estas estructuras, pueden presentar macrocalcificaciones amorfas y en el Doppler suelen ser avasculares por la necrosis o por los focos de, por la necrosis interna, o pueden tener focos de vascularización que representan vasos pequeños con recorrido tortuoso. Noten en esta diapositiva ejemplos de carcinomas anaplásicos. En la primera imagen más superior se trata de un nódulo sólido con áreas quísticas internas, francamente heterogéneo. En las imágenes inferiores, la primera demuestra el mismo nódulo en sentido longitudinal y la segunda inferior demuestra en el angiopower una marcada vascularización periférica y central, pero dejando algunas áreas internas avasculares que podrían corresponder a necrosis. Las metástasis en la glándula tiroides suelen provenir de primarios como melanoma, cáncer de mama y carcinoma de células renales. Pueden presentarse como una gran lesión sólida solitaria, generalmente hipoecoica, de márgenes regulares. La localización más frecuente es en el tercio inferior del lóbulo, no suelen presentar calcificaciones y en el Doppler suelen ser avasculares por necrosis o pueden tener hiperflujo interno también. Otras metástasis asociadas pueden estar presentes. Si están presentes estas metástasis en la glándula tiroides, podemos sospechar que ya puede haber también metástasis en ganglios cervicales, en pulmones o en hígado. Por su parte, el linfoma tiroideo tiene un patrón variable de presentación. Suele demostrarse como una glándula aumentada de tamaño, predominantemente hipoecoica. Puede tener ganglios cervicales aumentados de tamaño o formando verdaderos conglomerados y tiene dos formas de presentación, una forma focal y una forma difusa. En la forma focal se demuestra como un nódulo hipoecoico quístico, pero con vasos en su interior en el Doppler, es decir, que es pseudoquístico en realidad, y la forma difusa se presenta como una gran masa sólida hipoecoica que afecta a los lóbulos con muy pobre o muy rica vascularización. Vamos a repasar cuáles son los aportes de la elastosonografía en la evaluación del nódulo
de tiroides. Esto tiene que ver, la elastografía tiene que ver con consistencia, rigidez y dureza, y estas variables a su vez, ¿qué importancia tienen en la diferenciación entre nódulos benignos y malignos? ¿En qué se basa la elastosonografía? La misma utiliza el ultrasonido para medir la consistencia, rigidez o dureza de un nódulo de tiroides y cuantifica la distorsión o el grado de deformación que ocurre cuando ese nódulo es sometido a una presión externa. La elasticidad puede evaluarse calculando el grado de distorsión del haz de ultrasonido, y cuanto mayor es la dureza del nódulo o menor su elasticidad, que es lo mismo, existen mayores posibilidades de tratarse de un nódulo maligno. Y esta rigidez o esta elasticidad está demostrada por diferentes patrones de colores en el equipo de ecografía. Se considera que se trata la elastosonografía de una verdadera palpación electrónica, ya que los tejidos malignos son 10 veces más rígidos que los tejidos normales. Entonces, el transductor, ejerciendo ligera presión y evitando movimientos laterales o angulados, puede medir el grado de elasticidad o inelasticidad que tiene un nódulo. ¿Cómo se realiza entonces la elastosonografía? Se apoya el transductor sobre la región a evaluar, se ejerce delicada presión y el resultado de esa presión se demuestra a través de un mapa policromático superpuesto de manera semitransparente sobre la imagen en modo B del nódulo. Un indicador luminoso nos indica el grado de compresión del transductor, y esto evita la variabilidad que puede ocurrir entre observadores o en el mismo observador al evaluar un nódulo. Y lo que se recomienda, por supuesto, es mantener constante el nivel de presión durante todo el examen ecográfico para que los resultados sean fidedignos. Siempre debemos mirar la barra del equipo, la que nos indica los colores y si están relacionados más a tejido blando o a tejido más rígido, más duro. En este caso nos está diciendo el equipo o el programa de elastosonografía que los tejidos más blandos lo vamos a ver en color rojo y los tejidos más rígidos los vamos a ver en color azul. Es por eso que vamos a tener diferentes patentes donde predomina más la elasticidad o la falta de rigidez del nódulo, algunos patrones mixtos en donde la elasticidad y la rigidez se combinan, y algunos nódulos en donde el patrón de rigidez es evidente. Fíjense entonces que el score que se utiliza demuestra 5 grados de elasticidad de rigidez, donde vemos que el 1 tiene una elasticidad normal, el score 2 y el score 3 incluye nódulos probablemente benignos, donde el componente elástico es mayor que el rígido, y en cambio el score 4 y el 5 son nódulos altamente sospechosos de ser malignos porque predomina la rigidez. ¿En dónde no se usa la elastosonografía? En los nódulos que tienen naturaleza líquida. En los nódulos líquidos no tiene sentido medir la elasticidad o rigidez del tejido. En aquellos nódulos con calcificaciones muy gruesas o con calcificaciones periféricas, porque también va a estar alterada su elasticidad. En los bóceos multinodulares con nódulos grandes y coalescentes, en los nódulos mayores a 3 centímetros, y el método tiene una baja capacidad para diferenciar adenoma de carcinoma folicular. Veíamos antes que la ecografía no nos aporta información para diferenciar el adenoma del carcinoma folicular, y la elastosonografía tampoco nos aporta ayuda en este sentido. Estamos viendo un ejemplo de evaluación de nódulo de tiroides con elastosonografía y vemos que en el modo B se trata de un nódulo sólido hipoecoico que presenta un halo hipoecoico periférico fino pero incompleto, y que en la evaluación con la elastosonografía vemos que predomina un patrón de rigidez más entre los verdes y los azules. Pero en la anatomía patológica, a pesar de que el nódulo era rígido, entre comillas, o más bien rígido, entre comillas, en la elastosonografía, se trató de un nódulo benigno.
mientras que en este caso, que estamos viendo un nódulo sólido, mixto en realidad, porque tiene componente sólido con componentes quísticos internos y muy vascularizado en su interior, que presentaba un patrón de elastosonografía más bien tendiente a la rigidez, porque predominan en este caso los rojos y naranjas, en realidad terminó tratándose de un nódulo benigno. Es decir, la moraleja de esto es que la elastosonografía es una variable más a tener en cuenta en la evaluación de los nódulos, así como hablábamos de la ecogenicidad, de los márgenes del halo hipoecoico, de las macro o microcalcificaciones y de la vascularización del nódulo. Me gustaría que sepan que existe un sistema de clasificación para informes de nódulos de tiroides basado en las características ecográficas de las cuales venimos hablando. Esto fue publicado por primera vez en el año 2009. En muchos centros se utiliza. Yo en mi experiencia en mi medio no se utiliza el TI-RADS, pero es importante que lo conozcan y lo tengan en cuenta. El TI-RADS es entonces un score de clasificación de los nódulos tiroides, donde vemos que va desde el score número 1 hasta el valor número 6. Y el 1 está relacionado con una glándula tiroides normal, el TI-RADS 2 indica condiciones benignas, el TI-RADS 3 indica nódulos probablemente benignos con menos del 5% de malignidad, el TI-RADS 4 son nódulos sospechosos, entre un 5 y un 80% de probabilidad de malignidad, se divide en 4A con una malignidad entre el 5 al 10% y el 4B con una probabilidad de malignidad entre el 10 al 80%. El TI-RADS 5 se trata de nódulos malignos con probabilidad mayor al 80%, y el TI-RADS 6 incluye aquellos nódulos que se han biopsiado y que tienen probada malignidad. Esta diapositiva se las dejo para que vean la descripción de las patentes ecográficas y de las patentes por ecografía con el porcentaje de probabilidad de malignidad asociada y con la clasificación del TI-RADS correspondiente. Bueno, ¿y qué hacemos entonces cuando encontramos estos nódulos que tanto venimos hablando de si son o no sospechosos? ¿Qué pasa si son sospechosos? ¿Qué hacemos con esos nódulos? Bueno, una de las cosas que ha cambiado, que ha revolucionado el manejo de estos nódulos tiroideos es la punción aspiración con aguja fina. Fue el boom en el diagnóstico de los nódulos tiroideos, porque aquellos nódulos que nosotros por ecografía detectamos que tienen posibilidades de ser malignos, son sometidos a una punción con aspiración con aguja fina. Entonces esto, al aumentar el poder diagnóstico del método, disminuyó significativamente el número de cirugías innecesarias y también aumentó la detección de nódulos malignos más pequeños, aquellos nódulos, hablábamos también antes del microcarcinoma, es decir, los carcinomas que son menores a 1 centímetro de diámetro pudieron ser descubiertos por la punción aspiración con aguja fina, ya que no son nódulos palpables. Vemos en esta diapositiva ejemplos de punción con aguja fina. Las flechas en cada uno de los casos están demostrando el ingreso de la aguja dentro del nódulo, y esto es muy importante para el manejo del nódulo tiroides. ¿Cuál es la ventaja de la punción? Es sumamente fácil de realizar, esto se hace en el consultorio, de manera ambulatoria, el paciente no requiere ninguna preparación previa ni ayuno, simplemente debemos chequear que su laboratorio de coagulación esté normal. Es muy práctico el método, es muy sencillo de realizar, tiene muy baja morbilidad y el riesgo de complicaciones es mínimo, y eso incluye desde hematomas, pequeños hematomas, hasta infecciones del sitio de punción, pero los casos de complicaciones son realmente mínimos. ¿Cuál es la desventaja de la punción? Bueno, lo más importante que la persona que toma la muestra del nódulo, que pincha el nódulo, es el anatomopatólogo que va a leer esa muestra, que va a analizar esa muestra. La experiencia del patólogo tiene que ser el pilar fundamental de la punción aspiración con aguja fina.
Puede haber resultados falsos positivos, falsos negativos, y a veces ocurre también que el material que obtenemos es insuficiente y hay que repetir la toma. Y nos permite diferenciar el adenoma versus el carcinoma folicular. ¿Cuáles son las recomendaciones de punción con aguja fina? ¿En qué nódulos lo vamos a hacer? Bueno, está recomendado en todo aquel nódulo que presente microcalcificaciones, tanto si el tamaño es menor o mayor al centímetro, en los nódulos sólidos, casi sólidos o con macrocalcificaciones, en los nódulos que tengan más de 1,5 centímetros, si el nódulo es mixto o quístico con componente papilar sólido mural, se hace en los nódulos incluso menores a 2 centímetros. Si no tienen ninguna de las características anteriores, pero tienen un crecimiento significativo desde el primer examen ecográfico, se hace para cualquier nódulo de cualquier tamaño. Si el nódulo es enteramente quístico, sin ninguna de las características que venimos hablando anteriormente y sin crecimiento sustancial, la punción no es necesaria. Obviamente, si hay presencia de adenopatías sospechosas o atípicas, se hace la punción para los nódulos de cualquier tamaño. Con respecto a los nódulos múltiples, si un nódulo es diferente al resto de sus compañeros, por llamarlo de alguna manera, se hace la punción para ese nódulo o para los nódulos que tengan características ecográficas sospechosas. Y si el bocio es multinodular y no hay ninguno dominante por su aspecto ecográfico ni por su tamaño, la punción no es necesaria. Sí hay que tener en cuenta el paciente con historia de nódulo sólido dentro de una tiroiditis de Hashimoto, porque hay que tener en cuenta la asociación de la tiroiditis de Hashimoto con el linfoma tiroideo. Entonces hay que descartar esos nódulos verdaderos que se forman dentro del fondo de pseudonódulos de la tiroiditis de Hashimoto. Hablamos entonces del dilema de qué nódulo punzar dentro de un bocio multinodular. Bueno, si hay muchos nódulos y se destacan algunos de esos nódulos por las siguientes características que voy a mencionar ahora, debería ser punzado dentro del contexto de un bocio multinodular. Por ejemplo, si la naturaleza es predominantemente sólida y el resto de los nódulos es líquido, son líquidos, si es muy hipoecoico, si es marcadamente hipoecoico, si sus contornos son irregulares, si el diámetro es mayor a 1 centímetro, si el diámetro es menor a 1 centímetro pero con características ecográficas sugestivas de malignidad, si el diámetro antero-posterior es mayor que el transversal, si tiene presente microcalcificaciones, si tiene vascularización central en el Doppler color y si la elastografía muestra un patrón de consistencia mayor, un patrón de rigidez del nódulo también. Bueno, ya hemos repasado todas las características de los nódulos tiroideos y sus probables asociaciones con benignidad o malignidad. Y bueno, como conclusión podemos decir que la ecografía es el primer escalón diagnóstico para la evaluación del nódulo de tiroides, no solamente del nódulo de tiroides, sino del resto del cuello, para evaluar la presencia de adenopatías que en el caso de nódulos malignos pueden estar asociadas, pueden ser metastásicas al primario que asienta en la glándula tiroides. Entonces, de esa manera la ecografía nos permite evaluar el número de los nódulos, el tamaño de los nódulos, la ecogenicidad de cada uno de los nódulos, los márgenes, la vascularización. A recordar que tanto el Doppler color como el angiopower deben ser empleados para evaluar la vascularización del nódulo. Si tienen características especiales, si tienen necrosis quística, si tienen microcalcificaciones, macrocalcificaciones, y lo que hablábamos recién de la presencia de adenomegalias preoperatorias, que cambia muchísimo el manejo de ese paciente. Y toda otra información que pueda ser brindada de la región que estamos estudiando, como por ejemplo la extensión de los nódulos malignos hacia los tejidos vecinos. Por eso es de fundamental importancia que seamos muy criteriosos a la hora de evaluar estos nódulos y que el total de las variables que analicemos tengamos en cuenta eso, digamos que no podemos llegar a catalogar un nódulo como sospechoso por una variable aislada, sino que es una evaluación en conjunto de todas estas características. No olvidemos tampoco el valor que tiene dentro de este contexto la elastosonografía.
Bueno, hemos llegado al fin de la presentación. No duden en contactarme por cualquier duda o comentario o cualquier concepto que necesiten aclarar, que no haya sido lo suficientemente explícita. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.